Bueno, seguimos con el siguiente invitado entonces, que tenemos aquí presente al compañero y doctor Isidoro Aramburu, que es abogado, pero antes que nada ha sido militante de la Juventud Peronista de Ushuaia durante la década del 80 y promotor del proyecto de Provincia Grande en el marco del debate por la provincialización. Ha sido también juez provincial, juez electoral de la provincia, y actualmente se desempeña como director del Departamento de Malvinas y Asuntos del Atlántico Sur de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Y es además autor del libro A 40 años de la Guerra de Malvinas, que si no me equivoco se publicó en 2023. Así es. Así que bueno, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación, profesor Gergo, nuestro amigo querido, compañero de militancia de tantos años. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por la invitación y por la presencia. Bueno, la verdad que, por supuesto que adhiero a todos los conceptos vertidos por Montano, por Luciano, y la vastedad del universo que, digamos, tiene que ver con la causa Malvinas Argentina es tan gigante, tan importante, que en tan poco tiempo vamos a tratar de hacer el esfuerzo de centrarnos en las ideas fuerzas más importantes desde mi punto humilde de vista. Yo pretendía hablarles a ustedes del concepto político de la patria bicontinental, pero antes, y a partir de lo que hablaba Luciano, me parece que tenemos que, digamos, primero que todo, para no hablar de efemérides o encendidos discursos patrióticos vacuos, hablar de que es inútil hablar de la causa Malvinas si no comprendemos de que la debilidad de nuestra nación actual, después de medio siglo de retroceso y de decadencia, no de crisis, no nos permite hacer frente a un imperio tan poderoso como el británico. Podríamos hablar de la coercibilidad o no que habilita a la nación argentina a través del derecho público internacional presionar un poco, pero en la medida que no tengamos en cuenta y no abordemos el problema de fondo de nuestra nación, que es su subdesarrollo, su pobreza estructural, el desguace de su Estado y la inexistencia de una política de Estado en torno a este problema inemovible, inexorable, y que no puedan cambiar por ley de manera institucionalizada ninguna de las administraciones de distinto signo partidario que puedan sucederse en la democracia argentina. El problema es ese, no tenemos política de Estado. Y hay una zigzagueante y timorata política de derechas liberales a izquierdas socialdemócratas, progresistas o pampa imperio británico. Entonces tenemos un problema. Podemos hablar, ¿no?, de los primeros y fundamentales hechos históricos que fundamentan el derecho argentino sobre las Islas Malvinas, ¿no?, desde las bulas alejandrinas de 1493, Intercaetera 1 y 2, Tratado de Tordesillas 1494 entre España y Portugal, la línea imaginaria a 350 millas al oeste de las Azores para España y antes Portugal, el movimiento revolucionario patriota, ¿no es cierto?, 1810, 1816, que a través del principio uti possidetis iuri les permite tomar jurisdicción y soberanía sobre toda la gran patria que estaba institucionalizada en el Virreinato del Río de la Plata, ¿no es cierto?, sur del Perú, Bolivia, norte de Chile, Paraguay, sur del Brasil, Río Grande do Sul es más argentino que paulista o carioca, todos lo sabemos, Uruguay y toda la Argentina hasta el Polo Sur, ¿no es cierto? La idea de esos patriotas, y sobre todo lo voy a centrar en José Gervasio Artigas, el padre protector de los pueblos libres del sur, era la de independizarse para conformar una gran unión federativa, no solamente bicontinental, bioceánica, desde el Atlántico al Pacífico. Por supuesto, oriental, no uruguayo, oriental, ciudadano y compatriota de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no del Uruguay independista o algodón entre Brasil y Argentina, que trabajó tan laboriosamente la inteligencia británica en el Río de la Plata. Argentino, él es el que propuso la vía federativa. Y eso obviamente le costó el exilio inexorable e irreversible, presionado y perseguido por portugueses y por ingleses al Paraguay, donde murió. Esa idea, ese concepto de la patria bicontinental, que obviamente está absolutamente ligado a las islas del Atlántico Sur,
a la proyección antártica, a las Malvinas y al Polo Sur argentino, ese concepto fue recuperado por Dorrego y por Rosas. ¿No es cierto? El proyecto de la patria grande y muchas iniciativas políticas tuvieron, pero que lamentablemente terminaron siendo vencidos por el unitarismo centralista del puerto pro-británico de Buenos Aires, que aliado con nuestros enemigos, los portugueses y los ingleses, provocaron la lamentable derrota de Caseros y el proyecto federalista que los padres de la patria habían pergeñado como destino luego de la independencia para los pueblos grandes del sur. Ya sabemos lo que pasó después de Caseros, la patria entregada al Imperio Británico, la apertura del libre comercio con el Imperio Británico, la atadura de nuestro destino como país agroexportador, importando los productos de la manufactura de la Revolución Industrial Británica, la pobreza de los pueblos del interior, la pobreza del pueblo argentino, la dependencia económica como colonia tributaria del Imperio Británico. Lo voy sintetizando para que tengamos tiempo también de hablar todos en conjunto respecto de este problema que tenemos en Argentina y que lo tenemos que tratar indefectiblemente porque tenemos que ir al hueso, no a la efeméride, al hueso del problema que tiene la República Argentina y que nosotros como argentinos, patriotas, apasionados y orgullosos de nuestra estirpe tenemos la obligación de replicar aquí y en cada una de las universidades del país y en los clubes y en los sindicatos y en cada uno de los lugares donde los vecinos y compatriotas argentinos se reúnen para reflexionar sobre estas cosas. Porque resisten. A pesar de la superestructura de la partidocracia argentina de izquierdas a derechas, el pueblo abajo resiste. Tiene una idea, tiene un orgullo de su ADN criollo, ni tan indio ni tan español, como dice Gaucho Buena. La cultura criolla y sus valores presenta. Entonces, ese proyecto abandonado y enterrado en Caseros es recuperado por Irigoyen y Perón, pero vamos a hacer referencia a Perón, porque Perón es el que en el año 46, a la vanguardia de toda Sudamérica, emite ese decreto que declara el mar epicontinental y al zócalo continental argentino como perteneciente a la soberanía nacional, primer país de Sudamérica. Es decir, Perón en el 46 dijo lo que acaba de decir la Conmemar, ¿no? El Tratado sobre el Derecho del Mar de la ONU, respecto del estudio trabajoso, minucioso y absolutamente serio realizado por la Copla Argentina, que en 2020 logró ser aceptado por la Conmemar como un derecho argentino hasta la milla 350. Es el nuevo mapa que tenemos en Argentina, más allá del mapa bicontinental. Es decir, no solamente tenemos soberanía sobre la plataforma continental argentina, sino que también lo tenemos hasta la milla 350 en cuanto a la soberanía sobre el lecho y el subsuelo del mar de la plataforma continental argentina, que se extiende hasta el talud continental que está allí en la milla 350. Es decir, Perón lo dijo en el 46, pero un bando militar de la Revolución Fusiladora del 55 lo derogó. Entonces el problema que tenemos es ese. La política zigzagueante, la inexistencia de una política de Estado y la lamentable situación de que los gobiernos que se van alternando en la República Argentina, ni que hablar de los ilegítimos como los genocidas militares, que no quieren a la patria argentina, hay muchos que sí y otros que no, que son los que han volteado los gobiernos populares y revolucionarios, demoran la realización de la República Argentina. No vamos a poder enfrentar al Imperio Británico de civis pacem parabellum, porque como bien decía Luciano, es decir, los ingleses respetan a quienes hacen respetar. Y si nosotros somos alegres socialdemócratas, pacifistas, ¿no es cierto? Y nos gusta hablar pavadas por todos lados, sin Fuerzas Armadas no podemos enfrentar a nadie, y menos a un imperio poderoso como el del Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces, tenemos el problema económico, subdesarrollo industrial, no le ponemos valor agregado a la materia prima argentina. Resulta que nosotros aún habiendo tenido los últimos 40 años de democracia gobiernos que se autoperciben nacionales y populares y hasta revolucionarios, no ha habido un patriota argentino en la democracia nueva que haya tenido los huevos de derogar la ley de entidades financieras de Martínez de Oz del 77. Y por eso aún tenemos un sistema financiero y monetarista al servicio de la especulación financiera y no del trabajo y la producción y la industrialización argentina. Entonces,
necesitamos restaurar un proyecto nacional, quizás a partir del modelo argentino para el proyecto nacional de Perón del 74, cuando propuso, abrazado con Balbín, la concordia nacional para que todos aportemos a la construcción de ese modelo para el proyecto nacional, que nos abra las llaves y las posibilidades de comenzar un nuevo proceso de liberación nacional argentina, en el que las Malvinas obviamente están incorporadas. Entonces, cuando hablamos de Argentina bicontinental, hacemos referencia a ese aspecto geográfico, ¿no es cierto?, que asienta nuestra nación y nuestro pueblo en el continente sudamericano y en el continente antártico, que claramente nos muestra que el centro geográfico de la Argentina no es Córdoba, sino que es la isla grande de Tierra del Fuego como eslabón de esa Argentina bicontinental, nos permite ver lo que Inglaterra y los cipayos internos nos impedían ver cuando teníamos el mapa con la Antártida Argentina en un pequeño recuadrito chiquitito a la derecha, en la parte de abajo, para que creamos que la zona sur de la Argentina es pequeña, inhóspita, cascotes de piedra que nada de provecho podamos sacar los compatriotas argentinos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es comenzar a desandar y a resistir la primer trinchera penetrada por el imperio, que es la trinchera cultural, la semántica, la lingüística, la cartográfica. Porque nos han penetrado, nos han hecho creer que el sur argentino no vale, que es pequeño y que es inútil porque no nos sirve para nada, porque nosotros tenemos la pampa agropecuaria, la pampa húmeda, tenemos que ser un país agroexportador, nada más. Entonces nos engañan desde ese punto de vista, haciéndonos creer en nuestras conciencias colectivas de que el mapa es pequeño, porque ya sabemos, ¿no es cierto?, que el mapamundi hecho por Geraldo Mercator en el año 1569 es etnocentrista, es eurocentrista, y entonces nos muestra Europa más grande que Sudamérica, cuando Argentina es casi grande como toda Europa. Nos instalan la idea de que somos pequeños, reducidos, comparados con ellos, nos instalan la capitu diminutio, y entonces nos sentimos más débiles, nos extrañamos de nosotros mismos, los alienamos y nos sometemos a la subyugación del imperio porque creemos que son superiores y que no vienen a conquistarnos, sino que vienen a civilizar. Civilización y barbarie. Barbarie y civilización. Entonces tenemos que entroncar ese problema con las Malvinas muy a fondo. Y encima después se suma otro problema, que es que para tergiversar la historia, por supuesto, y para continuar con esa penetración cultural a la cultura argentina, destruyendo la identidad nacional, todos sabemos que sin identidad nacional no hay pueblo que pueda enfrentar a un imperio. Entonces, destruyendo la identidad nacional, instalaron sobre los accidentes geográficos descubiertos por los españoles, por empezar la primera expedición de circunvalación del mundo hecha por Magallanes Elcano por orden y financiamiento de España, que hizo los mapas en 1519 y les pusieron nombres españoles. Ellos, después de utilizar las cartografías españolas que circulaban por Europa, navegaron 70 años después este lugar y le pusieron nombres ingleses, para hacernos creer que ellos fueron los primeros que nos navegaron, falso, y que ellos fueron los que nos miraron los accidentes geográficos. Y entonces hoy aceptamos, alienándonos, los mapas con nombres ingleses. Y no tenemos un argentino que diga no vamos a utilizar más los nombres ingleses y vamos a poner los nombres españoles porque nos reconocemos hispanoamericanos. Somos ni españoles ni indios, somos criollos, pertenecientes a la cúmene hispanoamericana, como bien nos enseña el filósofo, gran amigo y patriota Alberto Bueno. Entonces, son todos problemas que tenemos que resolver, pero no los vamos a resolver si no tenemos gobiernos patrióticos. Si no vamos a tener gobiernos patrióticos si no tenemos un movimiento nacional de liberación. Y no vamos a recuperar las Malvinas si no tenemos ese movimiento, que tenemos que construirlo. Y lo primero que tenemos que hacer es resistir y formarnos. ¿Cómo puede ser que llamemos pasaje Drake al mar de Osés, contiguo al mar Antártico? Si Osés lo navegó en el año 1520, y Drake, el pirata, sí lo navegó porque a él le gustaban las zonas cálidas donde pirateaba a los galeones allá en el Caribe, dice que navegó 70 años después de Osés y le pusieron pasaje de ahí. ¿Cómo puede ser? O la San Pedro descubierta. Ganaron la llaga, como decían nuestros paisanos
¿no? Los yaganes, los llamaban una llaga o canal de los cazadores, de los pescadores fueguinos, y lo llamamos Beagle porque por allí transitó la corbeta Beagle al mando de Dilroy, llevándola a Darwin en el año 1873, después que habían hecho la invasión, y lo llamamos Beagle. Es decir, tenemos un problema cultural, nos sentimos inferiores, y así actuamos. Entonces, ese es el primer problema que tenemos que revertir nosotros los argentinos, si queremos recuperar nuestras islas irredentas y echar y expulsar a los cañonazos al imperio que invade esta provincia. Yo, para no ser larga, quiero retomar un tema que me parece muy importante, porque, es muy enorme el universo Malvinas, pero en la Argentina, en los últimos 40 años de democracia, hubo un hecho excluyente revolucionario. Ese hecho excluyente revolucionario fue la sanción de la Ley 23775 de provincialización de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fue producto de la lucha titánica durante la década del 80 de todo el pueblo fueguino. Nos tocó a nosotros militar humildemente como militantes de base en la JT Ushuaia, Unidad Básica de Perón. Y ese hecho que enarboló el abanderado de la provincia grande, el compañero Martín Torres, 2 veces diputado, primer gobernador de la provincia, no fue pacífica, fue una lucha titánica, no solamente contra los espías del Reino Unido de Gran Bretaña, contra los asesores que asesoran a los cipayos argentinos que laburan para ellos, sino también contra la burguesía comercial fueguina, ¿no es cierto? El movimiento popular fueguino, que tenía el eslogan de que era preferible mantener un territorio rico que una provincia pobre, es decir, eran los Saavedra de la independencia, de la provincialización, que decían las brevas aún no están maduras, tenemos los pantalones cortos y todas esas pavadas. No sirvió de nada porque la convicción, como dice Perón, podemos afrontar cualquier mudanza si nos hallamos armados de una sólida verdad. La convicción del pueblo, la férrea y voluntad política de sus conductores, el pueblo acompañando con la movilización, logró un día, y ese es un ejemplo que tenemos que tomar para lo que propone Luciano, un día el pueblo fueguino y sus dirigentes lograron que todos los representantes de las provincias en el Senado y de la Nación en diputados se sentaran a debatir un asunto que nosotros, los fueguinos, queríamos que ellos debatan en el Congreso de la Nación, el proyecto de provincia. Y no fue fácil y costó, pero logramos ese objetivo. Quiere decir que si nosotros nos propusiéramos en el futuro otras nuevas epopeyas, la nueva, ahora ya somos provincia grande, ahora tenemos que plantearnos una nueva epopeya, lo que sigue, quizás aquel artículo de Martín de su proyecto originario presentado en el Parlamento en el 84 pueda ser, que fue luego vetado, pueda ser acicate para una nueva epopeya, porque él proponía lo que hablábamos ustedes antes, Paula, vos preguntabas, Luciano, vos respondías, el problema de los recursos. Martín proponía en ese revolucionario proyecto la federalización del mar. Es decir, no solamente la provincialización de Tierra del Fuego, las islas del Atlántico Sur y la Antártida, sino su mar conglobante, el interior del mar, proponiendo un debate digamos, para el resto de las provincias litoraleñas, patagónicas, argentinas, al estilo de la tipificación del Estado archipelágico de la CONVEMAR, de la Convención del Mar de la ONU, cuando justamente, frente a esos estados muy particulares, archipelágicos, se tiran nuevas líneas y acceden a una jurisdicción superior para quedarse con el mar conglobante que encierran esas islas. Esa idea fue vetada, por supuesto, porque no iban a permitir los asesores de la Cancillería y los agentes pro-británicos, y tampoco ese gobierno, que tampoco tenía mucha decisión patriótica, avanzar tanto en ese momento con respecto a la provincialización de la Tierra del Fuego. Pero lo cierto es que la provincia la alcanzamos en el 90. 26 de abril de 1990 es el nacimiento de la provincia. Disparate pensar que la provincia puede haber nacido con el dictado de la Constitución liberal fueguina, ¿no es cierto? Entonces, la Constitución, la provincialización se logró en el año 1990, pero la reforma constitucional fue en el 94. Y en el 94 se estableció, en un cambio copernicano, que las provincias eran titulares dominiales originarias
de los recursos naturales. Y entonces, ahora los fueguinos somos titulares de esos recursos. ¿Pero hasta dónde? Hasta la milla 12, donde dice Luciano, porque nos derogaron el proyecto originario nuestro, que es el que debemos reflotar, para quedarnos con los recursos que están ahí adentro, para hacernos cargo nosotros de esos recursos que deben ser en beneficio del pueblo fueguino y, por supuesto, de toda la patria argentina. Pero tenemos que ser muy conscientes de que, a mi criterio humilde, la reforma del 94 vino a dejar sin efecto, digamos, en un limbo, aquella cláusula de la ley que incorporaron en el Parlamento de que las Malvinas y las Islas del Atlántico Sur quedaban sujetas, lo voy a tratar de hacer corto porque es importante esto, a la Cancillería indestructible. Y las provincias argentinas son indestructibles. Artículos 1, 3 y 13 de la Constitución Nacional. Obviamente las primeras 14 fundantes provincias argentinas de la Nación Argentina escribieron a fuego y sangre la cláusula federal. Yo voy a ceder parte de mi poder al gobierno federal, pero obviamente que no voy a permitir que me disgreguen, o que me cerzonen, o que me laceren parte de mi provincia. Entonces establecieron lo que se conoce como cláusula federal. Por eso, así como la Unión Federativa es indestructible, las provincias son indestructibles. Después, por eso digo de la reforma, no hay poder en el mundo, ni siquiera de la Cancillería ni de poder central, porque lo establece la Constitución, que pueda decirnos nosotros, che, no, arreglamos con Gran Bretaña y vamos a entregar las Malvinas a los Petros porque se va a armar un Estado libre asociado para ser un Estado ribereño de la República Argentina. No puede. Nosotros tenemos la llave. Inglaterra lo sabe. Por eso propiciaron la provincia chica con Alfonsín y algunos otros adláteres para no provincializar las Islas Malvinas. Ellos lo saben. Y lo que no saben es que nosotros también lo sabemos. Pero nosotros tenemos que saberlo y tenemos que profundizarlo y estudiarlo. Y tenemos que escribir sobre el marco concluyente y sobre las cláusulas federales de la República Argentina que impiden a la nación cercenar parte de nuestro territorio sin nuestro consentimiento. Que encima de la Constitución Liberal, si tiene algo bueno de la provincia fueguina, es que además agrava esa posibilidad de que con mayorías absolutas agravadas la legislatura pueda entregar parte del territorio, agrava con una consulta popular del pueblo fueguino. Sintéticamente quería decirles eso. Muchas gracias. Muy bien. Sí, me quedó una cosita. Ah, ¿Tenéis para bueno. alguna pregunta? Sí, dale. No, el tema Kelpers. Dale. ¿Tenés 15 para hablar de las preguntas? Claro, 15 bueno. entre preguntas, respuestas, si querés comentar eso y después seguimos con las Dale, preguntas. así por ahí eso desata preguntas. Digamos, Inglaterra se le fueron refutando todos sus argumentos, no fueron los descubridores, no ocuparon primero las islas, digamos, no hay aquiescencia del Estado porque al haber sido despachada la población argentina hacia Buenos Aires por la fuerza, ellos trasplantaron a ciudadanos británicos y los instalaron allí en un enclave colonialista. No tiene ningún argumento. Lo único que les queda es lo que están articulando, que es la autodeterminación de los Kelpers. Proceso de colonización de la ONU, resolución 1514/60, 2065 del 65, establecen con claridad que es un caso, Malvinas es un caso de colonialismo. El colonialismo repudia a la conciencia de las naciones civilizadas del mundo y enerva la paz de las naciones del mundo. Y el caso de Malvinas es un caso de colonialismo. Dos partes tienen que sentarse, Argentina e Inglaterra, a debatir y discutir cómo van a arreglar el tema de la soberanía y el proceso de colonización. Los Kelpers no son pueblo con derecho a la autodeterminación, lo dice la ONU. Son población con intereses, no pueblo con deseos que puedan tener derecho a la autodeterminación. Y hay miles de resoluciones de la ONU y hay miles de casos que podemos traer a colación para eso, para ratificar esta cuestión. Lo de Chago fue el último antecedente, que es muy similar a Argentina. Chaco fue invadida por Gran Bretaña, instaló una base norteamericana inglesa y echó a la población de la República de Mauricio de Chagos. Ahora la Corte Internacional de la Haya dijo, no, mire muchachos, usted tiene que irse, usted no tiene soberanía y tiene que volver el pueblo de Mauricio porque tienen derecho a la autodeterminación y hoy no pueden autodeterminarse porque están ustedes y los echaron. Es muy similar a Argentina. Pero lo que se debate en nuestro caso es la integridad territorial. Ese es el derecho violado por Inglaterra porque ha lesionado
y extirpado parte del territorio nacional argentino de sus legítimos dueños que ejercían soberanía nacional hasta su usurpación violenta en 1833. Entonces, todo lo que hacen los kelpers es nulo, de nulidad absoluta, pero esto debe la Argentina en política de Estado empezar a ponerlo como denuncia formal en todos los foros internacionales para enervar la conciencia política internacional en contra de Inglaterra y de los kelpers. Los kelpers han hecho un plebiscito en 2013 que es absolutamente nulo, porque ya la ONU en sus asambleas generales ha dicho que los plebiscitos son solamente para aquellos pueblos autóctonos, y los kelpers no son autóctonos. Es decir, el plebiscito que hicieron en 2013 es una fábula para que nosotros los argentinos creamos, che, pobrecitos, tienen derechos, y tienen una asamblea, todo ilegal, es todo ilícito, y una estratagema del imperio, que es quien los maneja, para establecer en las Islas Malvinas un Estado libre asociado como británico, transformarlos en país ribereño del Atlántico Sur, y entonces sí obtener las garantías jurídicas que usted nos hacía mención a las empresas petroleras que quieren venir no solamente a explorar, sino a extraer el petróleo.